Hola, bienvenidos a su espacio. Hoy vamos a hablar de la comunidad LGBT. Y bueno, primero vamos a definir qué significa LGBT. LGBT por sus siglas significa lesbiana, que es la L, G de gay, B de bisexual, T de transgénero y bueno, en muchas ocasiones se utiliza LGBTT, transvesti, transexual y transgénero. Pero bueno, hoy vamos a hablar solamente de LGBT. Que además es un movimiento que se conformó por la lucha de los derechos de la igualdad o la visibilidad de estas comunidades sexuales minoritarias. Y esto es bien importante porque en muchas ocasiones, y no solamente para este tipo de organización o comunidad, sino para otras, es la manera de poder tener visibilidad ante la sociedad y por supuesto la aceptación, la disminución de la discriminación o la eliminación de la discriminación. Y digo la disminución porque al final todavía no hemos logrado esa eliminación completa de la discriminación. Entonces, hablemos de este tema. En la década de 1950 no existían palabras que denominaran a las personas que no eran heterosexuales. Así que se empleó el término de tercer género. Así fue como inició la aceptación o la visibilidad de este grupo de la población. Y más tarde se comenzó a usar la palabra homosexual, que homosexual se refiere a las personas que gustan de otras personas del mismo sexo. Y años después apareció la palabra gay, ¿no? En lugar de homosexual se empezó a utilizar la palabra gay, de origen anglosajón, cuyo uso se popularizó y se sigue utilizando en la población. Esta situación ya representaba un problema severo, porque estos nuevos términos en el vocabulario lo que hacían es que se utilizaban de manera despectiva. También existen otras palabras que se utilizan de manera despectiva y en muchas ocasiones hasta insultantes. Bueno, y no eran integradoras, ya que se afianzaban en las costumbres familiares conservadoras como una manera de discriminación. La idea era que fueran visibilidad y también aceptación, pero empezó a haber este impulso en relación a utilizarlas de una manera despectiva. El 28 de junio de 1969, en un bar de Nueva York, en Estados Unidos, llamado Stonewall, se produjo un acontecimiento que marcó la historia e impulsó los movimientos de diversidad sexual. Y desde aquel momento se inició un conjunto de protestas que se extendieron por toda la región y por muchísimos días. Todas las personas que se encontraban en este lugar se opusieron a los cuerpos oficiales que llegaron al lugar y que tenían la orden de hacer una redada, o sea, de recoger a estas personas que estaban ahí y con el fin de reclamar igualdad de derechos y respetos, fue como empezó este movimiento. Para ese entonces las personas que no eran heterosexuales eran duramente criticadas, por supuesto marginadas, y en sus actos eran considerados ilegales. Por eso en muchas ocasiones llegaba la policía para hacer redadas. Eran excluidos en diversos grupos sociales y además también sufrían de abusos de los policías, ¿no? Porque podían llegar a estos lugares donde se reunían y levantaban a las personas, se les llevaban a la policía. Por ello, cada 28 de junio se conmemora internacionalmente el Día Internacional del Orgullo LGBTT o LGBT. Y el uso de estas siglas se popularizó grandemente a partir de ese entonces para poder identificar a esta comunidad y, por supuesto, darle visibilidad. Ahora, no obstante, al pasar de los años, y de las nuevas tipificaciones acerca de estas tendencias sexuales de los individuos, estas siglas, como comentamos, fueron cambiando. Aparte de LGBT, LGBTT, también entró otra que era LGBTTI. Bueno, todo lo que se quería era que fuera integradora, ¿no? De toda esta, de estas diferencias en relación a la sexualidad. Y bueno, estas siglas incluyen o nombran y representan tanto a las lesbianas, como a los gays, a los bisexuales, a los transgénero, a los transvesti, a los transexuales o a las intersexuales. Entonces, estas siglas engloban a toda esta representación de la población y también existen diversas naturalezas dentro de estas minorías que componen el movimiento LGBT o LGBTI. Estas diferencias radican en las definiciones de orientación sexual o identidad sexual, es como se llama, con la identidad de género. A continuación vamos a hablar de algunos nombres y cómo inició y cómo se identifica. Uno es lesbiana. Lesbiana, la definición es su nombre proviene de las Amazonas.
guerreras que vivían en la isla de Lesbos, mencionadas en la mitología griega. Esta identidad de género es femenina y orientación sexual es atracción hacia el mismo sexo. Hablemos del gay, parte de esta comunidad LGBT o LGBTI. La definición es el término se comienza a usar en Inglaterra durante el siglo XVI como sinónimo de alegre o feliz. Hoy se usa este anglicanismo para referirse a las personas homosexuales, especialmente hombres. ¿Qué género es masculino? Y en relación a la orientación sexual es atracción hacia el mismo sexo. Bisexual. Bisexual son aquellas personas, en su definición tiene que ver que se sienten atraídos por personas del sexo contrario y también por los que comparten su mismo sexo. ¿A qué se refiere en relación a la identidad por género? Es a masculino o femenino y es a la atracción a ambos sexos. El transvesti. El transvesti son personas que asumen el vestuario y la sexualidad del género opuesto, puede ser masculino o femenino, y es heterosexual, homosexual o bisexual. Eso tiene que ver con la orientación sexual. El transgénero son personas que no se identifican por su sexo biológico, o sea, de nacimiento, e identifican sexualmente, sin embargo, no cambian físicamente. Estos son transgénero, masculinos o femeninos, heterosexuales, homosexuales o bisexuales. Hablemos del transexual. En transexual son personas cuya identidad de género está en discordancia con su sexo biológico de nacimiento o su identidad sexual y por ello se someten a procedimientos hormonales, a procedimientos quirúrgicos para hacer una homogenización en relación a su aspecto, a lo que ellos perciben o quieren identificarse. Puede ser masculino, femenino, heterosexual, homosexual o bisexual. Ahora hablemos del intersexual. Son personas que tienen genitales de ambos sexos, por ejemplo, tener un órgano reproductivo interno de una mujer y un órgano sexual externo de un hombre. Este puede ser masculino o femenino y puede ser heterosexual, homosexual o bisexual. Ahora, hablando de todos estos términos y definiciones en relación a varios aspectos importantes, tanto físicos como la parte de orientación sexual, hablemos de este movimiento LGBT. Este movimiento se denomina como tal a estas actividades o iniciativas que tiene esta comunidad social y políticas y que luchan por la tolerancia y en contra de la discriminación, la violencia homofóbica. Este movimiento busca que se reconozca la igualdad de derechos que se tiene de estas personas que representan a dicho movimiento. Entonces, esto es muy importante porque lo que se quiere es tener visibilidad, que se tenga tolerancia, discriminación, por supuesto, se elimine y que también se pueda aceptar sus derechos o igualdad de derechos, de casamiento, por ejemplo, de matrimonio, también de adopción de hijos o tener hijos, son parte de este movimiento. Gracias a estos movimientos de la tolerancia y reconocimiento, ya son varios los países que han modificado sus marcos legales a fin de incluir, respetar el derecho y los deberes que todos los seres humanos tienen, no importando cuál es su orientación sexual o su aspecto físico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Este movimiento lo que quiere es esto. Ahora, esta marcha gay que se tiene normalmente en el mes de junio, bueno, la marcha gay es uno de los actos públicos más importantes de este grupo, que son representativos, son notorios en el Día Internacional del Orgullo LGBT o LGBTI, el cual invitan a la tolerancia, a la aceptación, por supuesto, y a la igualdad de este grupo. Estas marchas se caracterizan por ser muy coloridas, por sus colores gracias a estos vestuarios que utilizan, al maquillaje, por supuesto, que utilizan todos los participantes que se encuentran en esta marcha, y es un día en el cual sus participantes exponen su orientación y su identidad con este orgullo de pertenecer a este movimiento. Durante estas marchas se exponen los símbolos del orgullo gay y más reconocidos que se tienen, como la bandera con los colores del arco iris y los triángulos color rosa. Ambos son símbolos que buscan representar la reivindicación social y políticas con los cuales se identifican estas minorías. Es muy importante tener claridad en esto, por supuesto, tener apoyo a estos grupos. Ha sido una lucha a través de los años.
Ya hemos platicado de otros temas en relación a esto, que creo que no podemos cerrar los ojos. Y por supuesto en las familias, todas nuestras familias puede existir alguien que pertenece o que no pertenece a este movimiento, pero por supuesto tiene un tipo de orientación de este tipo y no vamos a discriminar ni a dejarlo de aceptar por estar en este tipo de orientación, que es nada más la parte sexual y por supuesto de otro tipo pues de temas sociales. Entonces yo los invito a estar muy presentes en este mes de junio, por supuesto a apoyarlos y a aumentar este reconocimiento, a eliminar la discriminación y por supuesto la aceptación y el impulso de cambio en las políticas públicas. Muchas gracias por estar aquí en su espacio. Yo soy la doctora Roxana Trejo González y aquí en La Voz de la Salud, que los esperamos en el siguiente espacio. Gracias por estar aquí.